Muy bien amigos, buenas noches, ¿cómo están? Perfecto, excelente. ¿Cómo estás, Débora? ¿Cómo están? Todo bien, gracias a Dios, todo en orden. ¿Cómo están? Vamos a darle unos minutitos acá para buscar. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué pasa, Juana Oscar? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches, Fran, ¿cómo estás? Enzo, buenas noches, Marcelo, Pancho, Pancho Tanfo, buenas noches, Lázaro, bienvenidos. Ya vamos a comenzar. Bueno, en primer lugar, irles pidiendo disculpas por la inexperiencia en esta herramienta de vivos de Instagram. Hemos hecho unas cuantas pruebas durante la tarde, hemos estado allí eh, poniéndole corazón y empeño, pero cualquier cosa puede pasar. Esperemos que sea positiva. Vamos a ver si ya Cristian se conectó, ya me está escribiendo por acá. Permítame un momentito para ver si se inscribió. Tun, tun, tun. Cristian, no es posible añadirte, me aparece que no es posible unirse. Algo está pasando allí con tu conexión, Cristian. Revísalo de nuevo porque me apareces acá, sí me aparece tu usuario, pero me indica que no es posible unirse. Buenas noches, Jaime. Jaime Espina, ¿cómo estás, querido Jaime? Todo bien, gracias a Dios, todo en orden. Espero que estén bien por allá en casa. Paz, toda la familia estén bien. Señor Carlos Pozo, por allí lo vi. Buenas noches, pana Carlos. Acá está comentando Cristian que se va a conectar desde el teléfono, ¿vale? Estaba a intentarlo desde la máquina, pero mejor lo va a hacer entonces desde el teléfono. Démosle unos minutitos para, para comenzar a ver a Cristian Mellado, ¿vale? Que es el que nos va a acompañar esta noche aclarando todas las dudas y revisando todos los aspectos fundamentales de lo que es la legítima defensa. Bien, perfecto. Buenas noches, Claudio. Bienvenido. Francisco, bienvenido. Buenas noches. Muy bien. A ver si ya tenemos por acá a Cristian para iniciar. Acá tenemos a Cristian. Bien, ya vamos a ver a Cristian acá incorporándose al live de Instagram y damos inicio con la presentación y un poco charlar Ahí de sí. quiénes somos. Acá está. Perfecto, Cristian. Acá te vemos. ¿Está cargando aún? Veamos. Claudio González Aravena, mi querido pana Claudio. No, por favor, Claudio. Gracias a ti por la asistencia. Cristian, perfecto. Ahí te vemos. A ver. Tenemos problema allí, Cristian, con el...
Se ve bastante pixelado, se ve que Lo que pasa es que estoy... ahí se congela la imagen. No, no, Cristian, no se logra. A ver, démosle un momentito a Cristian a ver si nos consigue otro dispositivo. O sea, va a tener que encaramar en el techo de la casa así como una antena a ver si recibe señal. Acá, a ver, Ahí sí, ahí sí me ves. veamos. Sí te vemos. Pero Cristian, ¿tú Hola. estás conectado al Wi-Fi de tu casa o del teléfono directo? No, ahora me conecté con Wi-Fi de la casa. Ah, vale. Si no, de repente, si No, no funciona una, funciona la otra. exactamente, exactamente. Bien, perfecto. De Ahí sí, verdad, sí, perfecto. Ahí te estamos escuchando bastante bien. dale, dale, dale. Súper bien. Perfecto. Arrancamos entonces. Bien, amigos. Bueno, en primer lugar, darle la más cordial bienvenida a todos ustedes. Para los que no me conocen, soy Daniel El Pana Pérez, tirador IPCC desde hace unos cuantos años. Estuve un tiempo en el Club de Tiro La Reina como instructor de tiro y facilitador de algunas clínicas deportivas. Y en conjunto con Paola Riola creamos todo este proyecto, estamos desarrollando este proyecto que denominamos la Escuela de Tiro Competitivo. Paola es instructora de tiro, trabajó algo más de 6 años en la Universidad Nacional de la Seguridad en Venezuela. También es deportista IPCC, dio instrucción también en el Club de Tiro La Reina y actualmente lo hace en el Club de Tiro José Miguel Carrera. El tiro competitivo está basado 100% en un ámbito deportivo. Nuestro principal objetivo es que el tirador desarrolle un manejo fluido del arma, desenfunde, agarre, posición de tiro, uso de los aparatos de puntería, desarrolle también la destreza en el desplazamiento con armas de fuego, hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, entradas, salidas de las posiciones de tiro. Y lo más importante es que lo haga de forma 100% segura. Una vez adquiere estas técnicas, el tirador puede incursionar en cualquier disciplina de tiro dinámico, IPCC, IDPA, STIL, y con nosotros ir mejorando su nivel competitivo. En el medio del tiro deportivo manejamos armas de fuego, mucho almacenamiento en casa, mucho traslado con armas de fuego, de la casa al polígono, del polígono a la casa. A veces cuando nos vamos a la casa después de estar todo el día en el polígono, tenemos que pararnos un momento a echar gasolina, a echar combustible, a comer algo, eh, cualquier cosa que podamos hacer considerando que tenemos un arma dentro del carro, en un bolso. Y, um, es uno de los aspectos que tenemos que empezar a abordar. También dentro de este ámbito hay mucha gente que tiene un arma de fuego inscrita basándose en su derecho establecido constitucionalmente de defenderse como defensa, valga la redundancia, y las tiene registradas en su domicilio. En ese sentido, también es nuestro deber como tenedores responsables de armas de fuego crear las instancias necesarias para abordar un tema muy relevante de nuestra absoluta responsabilidad de conocimiento, que es la legítima defensa. Término que no debemos relacionar exclusivamente con armas de fuego, pero en nuestro caso es altamente probable emplear ese medio para hacer valer nuestro derecho constitucional a defender nuestras vidas, nuestra propiedad, las vidas de nuestra familia y, por qué no, hasta las de un tercero. ¿Vale? En ese sentido, nosotros hemos organizado esta charla para despejar muchas dudas, muchos mitos, creencias, suposiciones. Todos somos abogados, todos nos conocemos la ley, todos opinamos, todos sabemos. Pero en este caso, desde nuestro punto de vista, lo mejor es contactar a un experto, una persona que haya estudiado la ley y tenga pleno conocimiento de muchos aspectos que conciernen a la legítima defensa. Es por eso que esta noche nos acompaña el abogado
Cristian Mellado, a quien le damos infinitas gracias porque ha tenido una disposición pero plena y entera de poder abordar este tema con nosotros, aclararnos muchas dudas. Él es un abogado que tiene más de 19 años en el ejercicio profesional en el ámbito del derecho penal y administrativo. Tiene amplio conocimiento sobre lo que es la legítima defensa, se desempeñó como fiscal de instituciones públicas y actualmente es gerente legal de Steel Firearms y asesor de empresas en lo relativo a implementación de planes de prevención de delitos. Afortunadamente para nosotros, también es tirador deportivo, es tirador defensivo, long range. Ha realizado diversos cursos de instrucciones de tiro, tanto en el país como en el extranjero. Por lo que para nosotros realmente es muy positivo contar con un abogado, además es socio de diversos clubes de tiro nacionales, tiene la visión del tiro desde el deporte, tiene la perspectiva desde la normativa jurídica y práctica para poder abordar este tema tan relevante. En conjunto, hemos preparado un temario, recogimos las consultas de muchos tiradores, mucha gente que participó, muchas recomendaciones, a quienes la verdad les agradezco muchísimo por la entusiasta participación que tuvieron. Y aparte de haber recogido esas dudas, en la medida que vayamos desarrollando la charla, van a surgir más dudas. Por lo tanto, por favor, déjenla escrita en el chat del live y en la medida de la posibilidad que nos dé el tiempo, podamos nosotros irlas revisando, se las vamos haciéndole las consultas a Cristian y él nos las irá respondiendo en la posibilidad del tiempo. Y en el peor de los casos, planificamos más adelante, le notificaríamos otra sesión donde vayamos a atender esas preguntas que se nos hayan quedado por fuera. Por lo tanto, agradeciendo la participación de todos, Cristian, totalmente la palabra para comenzar a abordar los aspectos que habíamos revisado. Por favor. Gracias, Daniel. ¿Me escuchan, cierto? ¿Se escucha, Daniel? Perfecto. Perfecto. Hola, Daniel. Hola, Paola. Hola, amigos. En definitiva, gracias, Daniel y Paola, por esta invitación que me efectuaron durante la semana Por favor. para poder compartir, conversar algunas experiencias respecto a este tema tan en boga hoy en día, que dice relación con la legítima defensa, y que, como no escapará su conocimiento, ha estado bien en la palestra este último tiempo, específicamente estas últimas 2 semanas. Había consideración de hechos, como por ejemplo esta persona que tuvo que repeler una amenaza en su casa utilizando una escopeta, donde estaba al parecer en peligro su hija. Y la semana recién pasada, ¿no es cierto?, vimos todos en redes sociales y en televisión este hecho de la funcionaria, si mal no recuerdo, de la PDI, que tuvo que evitar un portonazo haciendo uso de su arma. Entonces, este tema está permanentemente hoy en día en boga. Y a nosotros, quienes somos tiradores deportivos o defensivos, claramente siempre nos asaltan muchas dudas, preguntas, situaciones en concreto, qué podemos y qué no podemos hacer. Entonces, la idea de esta conversación, porque no quiero sonar ni siquiera pedante, ni una clase, no una charla, no nada. Lo que quiero hacer es transmitirle mi experiencia en casos que me ha correspondido defender en tribunales, donde tenedores legítimos de armas de fuego, en este caso, han debido emplear las mismas para defenderse de agresiones que en la mayoría de los casos hemos tenido un resultado favorable. Pero antes de comenzar a hablar y a desmenuzar en definitiva lo que es la legítima defensa, me gustaría hacer un preámbulo, hablar a grosso modo, en síntesis, de que la legítima defensa está basada, ¿no es cierto?, en el derecho penal. Derecho penal, que es la herramienta que tiene el Estado para, ¿no es cierto?, es una última herramienta para garantizarnos este contrato de paz social, de tranquilidad que debemos tener nosotros los ciudadanos de este país. Ahora, ¿qué es lo que es el derecho penal? El derecho penal es aquella rama del derecho general que establece ciertas acciones, ciertos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito, o sea, de aquellos bienes jurídicos relevantes cuya vulneración, ¿no es cierto?, cuya infracción trae aparejada una sanción, una pena que está establecida en el Código Penal y
en leyes complementarias que también rigen al efecto. Ahora, cuando yo hablo de delitos, debo establecer que el delito, de acuerdo al artículo 1 del Código Penal, es toda acción u omisión voluntaria penada por la ley. Vale decir, con un ejemplo práctico, cuando yo me determino y dispongo que voy a matar a Juan Pérez, y disculpando si hay un Juan Pérez en el grupo, pero lo pongo Sí, sí, como sí. ejemplo, Familia mía, y vale. me parece, y me lo propongo, acciono junto a los elementos, en el caso de una pistola, cargo la pistola, voy, me decido, lo busco, lo enfrento y le pongo tres tiros y lo mato, yo estoy cometiendo un delito porque mi intención fue matar a esta persona Claro. y lo realicé. Por ende hay un delito consumado. Vale decir, yo maté a Juan Pérez con la intención positiva de querer hacerlo. O sea, un delito por acción. Yo accioné y se produjo el resultado esperado. Por otro lado, hay algunos delitos que son de omisión. Vale decir, cuando yo no hago algo a lo que estoy obligado y se produce un resultado. Por ejemplo, aquella madre que debe alimentar a un lactante recién nacido y no lo hace, y este bebé muere a causa de esa inanición, se produce un delito. Pero ese delito es por Por omisión, omisión. por dejar de hacer algo que yo Bien. tenía, ¿no es cierto?, obligado desde un punto de vista legal y moral. Entonces establezcamos que estos delitos que son por acción o por omisión están penados, están sancionados por la ley. Vale decir, en el Código Penal o en leyes complementarias, donde se señala que Bien. si yo realizo X conducta, voy a tener tal sanción, independiente del proceso judicial donde se van a establecer efectivamente la condena, la pena, las agravantes o las Claro. atenuantes. Eso es un delito. Pero también tenemos que conocer que existen los cuasidelitos. Cuasidelitos. ¿Cuándo hay un cuasidelito? Cuando yo realizo una acción de mi parte negligente o sin cuidado y produzco un resultado. Por ejemplo, voy a mi club de tiro a una sesión con el PAN a las 7 de la tarde, pero voy súper apurado, me pasé un discopare o un semáforo en rojo, crucé y atropellé a una persona y la lesioné gravemente. No estuvo en mí la intención de lesionar a esa persona, pero producto de mi actuar negligente o poco cuidadoso, lesioné a esa persona y se produce un cuasi delito. Por ende, ese cuasi delito también recibe una sanción, Una sanción. una pena. Entonces, tal como el Código Penal establece delitos y cuasi delitos, los cuales tienen aparejada una sanción, es este mismo cuerpo legal el que establece también aquellas circunstancias en las cuales yo cometiendo un hecho que se pudiera reputarse como un delito, si se reúnen ciertas circunstancias o características, este no va a tener esa connotación. Yo voy a quedar eximido de esa responsabilidad penal. Penal, claro. penal. En este caso, el artículo 10 del Código Penal nuestro establece varias causales en la cual se pueden eximir la responsabilidad de las personas que han cometido un hecho que pudiese ser catalogado como delito. Son varias, pero a la que nos convoca hoy en día, ¿no es cierto?, es la causal de la legítima defensa. Bien. La legítima defensa, Daniel, si hay alguna consulta, tú quieres intervenir, solo No, me por dices nomás, favor. Por favor. Hasta ahora, por favor. bien. No, no, por favor. Claro. Bien. Perfecto. Gracias. Perfecto. Entonces les decía que la legítima defensa está establecida en el artículo 10 del Código Penal como una causal que me permite eximirme de mi responsabilidad penal cuando yo he cometido un hecho que por sí se reputaría como delito. ¿Por qué? La legítima defensa en su finalidad, en su fondo, dice relación con ese cordón de plata que a mí me tiende el Estado cuando el Estado no es capaz de llegar a protegerme a mí de una situación límite. Vale decir, en un estado ideal, cuando yo tengo una agresión ilegítima, debería tomar el teléfono, llamar al 133, al Claro. 911, lo que sea, y que el Exacto. Estado rápidamente llegara y terminara la situación. Pero esa es una situación ideal que no se va a dar acá ni en ninguna parte del mundo. Es por eso que el legislador recoge esto
y tiende un cordón de plata, diciendo, si usted tiene cierta situación en que hay delitos, perdón, en que hay bienes jurídicos relevantes involucrados, y usted comete tal acción, vamos a poder, ¿no es cierto?, eximirlo de la sanción o la pena que usted tendría establecida. Bien. En ese caso, en ese contexto, está dada, ¿no es cierto?, la circunstancia de legítima defensa. La legítima defensa la vamos a catalogar en legítima defensa propia, de parientes, de terceros o privilegiada. Vamos a ver cada una de ellas de manera bien sucinta para no agotar el tiempo y irnos a los temas Sí, sí, prácticos. perfecto. Bien. Ujú. La legítima defensa pura y simple, ¿no es cierto?, es aquella que el legislador establece donde deben ocurrir o acudir tres requisitos básicos, que son, por un lado, la agresión ilegítima. Es Bien. la primera, ¿no es cierto?, la primera requisito que debe cumplirse. Debe haber una agresión ilegítima. Ya vamos a definir qué es agresión ilegítima. El segundo requisito es la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Hago hincapié en el concepto de racional o racionalidad. Vamos a ver por qué es tan relevante. Y el tercer requisito dice falta de provocación suficiente de parte del que se defiende. Si ustedes analizan estos requisitos que se deben dar de manera copulativa en la legítima defensa pura y simple, claramente, ante una situación violenta, un asalto, un robo con fuerza, un robo con violencia, la agresión ilegítima está. La falta de provocación por parte de quien se defiende también está. También está. El segundo requisito, la racionalidad del medio empleado, va a ser el punto de discusión y ese punto de no retorno que tenemos en definir esta línea delgada. Si yo podía defenderme, no podía defenderme, había agresión, se había consumado la agresión, y si lo que yo utilicé para defenderme era un medio proporcional a esa agresión. Entonces, ahora, Cristian, disculpa la interrupción, porque hasta el momento, como bien tú has comentado, son tres circunstancias que tienen que concurrir y que tienen que efectivamente demostrarse: la agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, y la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende, lo que está establecido en la ley. Hasta el momento no has mencionado nada de proporcionalidad. No hablo Hasta el todavía de momento, proporcionalidad. y en la ley hasta el momento no hemos leído nada de proporcionalidad. No habla la ley, no Bien, habla el artículo 10, número no 4 habla. de proporcionalidad. Habla de Perfecto. necesidad racional. Es más, cuando yo hablo de racionalidad, debo de alguna manera determinar qué es esa racionalidad. Y yo debo entender que una definición básica de racionalidad, ¿no es cierto?, es la capacidad humana que me permite a mí pensar, evaluar y actuar en base a mis principios y creencias con la finalidad de obtener un fin deseado de la mejor manera, óptima y eficiente. Eso es lo que se entiende por racionalidad. Yo pondero, yo analizo, yo determino y actúo. Pero me pongo en la siguiente situación, y que es la que siempre o por lo menos yo trato de poner arriba de la mesa. Si ustedes me exigen como tribunal un accional o una necesidad racional, Acá, ¿cómo yo voy a Cristian, poder te como estamos ser humano perdiendo. actuar? Ahí te recuperamos. ¿Ahí sí me escuchan? ¿Ahí sí? ¿Se escucha, no? Ahí te recuperamos. Ahí ¿Se te estamos escucha? recuperando. Bien, 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 bien. ¿Sí? Bien, ahí sí, bien. Les decía que el tema de la racionalidad, ¿no es cierto?, era esa capacidad o esa capacidad humana para pensar, analizar y actuar de manera a mis creencias y convencimientos con la finalidad de lograr un objetivo deseado. Eso es una racionalidad, la capacidad que yo tengo. Pero ante un evento de una agresión ilegítima, ante un evento inesperado, ante un evento donde mi organismo, ¿no es cierto?, tiene un rush de adrenalina, donde se activa mi corticoide, donde tengo una visión de túnel probablemente, De túnel, sí. A lo mejor no voy a poder actuar de esa manera, discerniendo, pudiendo determinar qué voy a hacer o qué no voy a hacer. Entonces, esa racionalidad que me solicita o que me determina el requisito es el meollo del asunto a discutir
cuándo vamos a configurar la causal de legítima defensa. ¿Se fijan? Es súper relevante. Claro, me pueden decir, usted como tirador experto, a lo mejor porque va todas las semanas al polígono de tiro, debió determinar o debió discriminar que con este tiro usted, por ejemplo, incapacitaba al delincuente o al tercero que Claro, ingresó. voy a dispararle a Pero la es pierna y no acá. en la Sí. rodilla, en el hombro, en el brazo, qué sé yo. Pero mis estimados amigos, si una cosa nos dice la experiencia, y se lo digo por los casos que yo me he tocado atender, es que ante una situación de agresión ilegítima en la noche, donde hay varias circunstancias que a mí, ¿no es cierto?, me bloquean o me bajan mi sentido, yo no voy a tener esa capacidad para discernir rápidamente, a menos que esté ultra preparado, lo cual es bien dificultoso. Es muy dificultoso, Entonces, claro. entonces, en el caso que yo tenga que usar mi arma de fuego o que me decida usar mi arma de fuego porque es lo que tengo a mano, lo más probable es que yo voy a ver un bulto que se me viene encima, no voy a discriminar si viene con cuchillo, sin cuchillo, con pistola, mano, nada. Y voy a Si 1, la 2, 3, pistola es de 4, plástico, sí, si la no lo pistola es de sé. plástico, no era de esto, era de aquello, no era. Hicieron Sí. un chico de 16 años, pero de 1,90 m, que Mm. entró corriendo oscuro en la noche, tampoco voy a poder discriminar eso. Entonces, esa es la relación que nosotros debemos tener. Esa racionalidad es la que a veces determina o encausa esta eximente de responsabilidad penal. Pero determinemos qué es una agresión ilegítima. Bueno, partamos también por definir que la legítima defensa es una situación en la cual yo debo actuar ante un evento límite, donde está involucrado derechos, ¿no es cierto?, fundamentales, esenciales, como mi vida, mi integridad Mi vida. física de mi señora. No es cualquier cosa. Vale decir, si yo voy caminando a la salida del Parque Arauco con mi señora y a mí me roba un tipo, un lanzachorro, me roba el celular, por mucho que yo tenga la facultad legal para portar un arma, no saco nada con pegarle 2 tiros, porque Claro. más encima le voy a pegar por la espalda, la agresión ya se va a haber consumado, no va a haber agresión No es inminente, ilegítima. claro. Entonces, obviamente, la legítima defensa se cae a pedazos y yo no voy a poder acogerme a eso. Y tampoco, aunque pudiera hacerlo, a lo mejor si me roban un celular, me roban la billetera, no es un derecho sustantivo de tal entidad que me permita a mí, ¿no es cierto?, hacer frente a esa agresión ilegítima de una manera desproporcionada, como podría Desproporcionado. establecerse en un tribunal. Ahí hablo de Bien. proporcionalidad y no de racionalidad. Muy bien, muy bien. Ya, sigamos. Entonces les decía yo que la legítima defensa pura y simple es la cual yo puedo ejercer para garantizar mis derechos o mi integridad mía propia, al cumplirse estos 3 requisitos de manera copulativa. Deben cumplirse los 3, Los porque tres. si no Bien. existen, si no están los 3 requisitos, no hay legítima defensa. Podría tener una causal a lo mejor minorante o una atenuante de responsabilidad penal, pero no me van a eximir del cumplimiento de una pena, independiente de cuál sea, en definitiva, que es lo que establezca el tribunal, haciendo, ¿no es cierto?, el análisis en la sentencia correspondiente. Pero en esta legítima defensa pura y simple, deben necesariamente estar presentes estos 3 requisitos. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué es lo que es agresión ilegítima? Es una acción humana que lesiona o pone en peligro un bien jurídico relevante. Relevante, la vida, la integridad física, ¿no es cierto?, mía, de mi señora, de mi hijo. Esa es una agresión que debe ser actual e inminente. No vale decir, no, este tipo que me cae mal me amenazó de muerte ayer, por ende hoy día yo voy a ir, lo voy a enfrentar, le voy a meter 2 tiros. No, debe Claro. ser una agresión de tal entidad que a mí me someta a una sensación de temor, de pánico, que esa agresión puede vulnerar o infraccionar de tal manera mis derechos que yo debo emplearme para repelerla o para impedirla. Entonces es una agresión ilegítima, es acción humana que provoca o pone en peligro un bien jurídico relevante. ¿Ya? Bien. Súper Bien. importante. Importantísimo. Sí. Muy importante. Ahora, la segunda causal de la racionalidad del medio empleado dice
dice, es una reacción defensiva necesaria, es decir, proteger el bien jurídico a través de su defensa, de esa defensa, sin que el que se defiende yo realice un mal mayor del cual trato de impedir o repeler. Vale decir, ha sucedido en muchos casos y en muchas ocasiones cuando una persona, ¿no es cierto?, se ve enfrentada a un robo en horas de la noche y saca su pistola debidamente registrada, hace 2, 3 tiros y esa amenaza o esa persona cae, ese individuo cae. Pero esta persona no es capaz de salir de esa visión de túnel y una vez que está caído, que la amenaza ya se ha caído, ya se ha acabado la amenaza, le pone 2 tiros más. Porque no porque quiso, sino porque el rush de adrenalina fue tal que le pegó. Esos 2 tiros de más hacen que la legítima defensa no se configure, porque ahí la agresión ya se había terminado. Ya se había terminado. Yo había reducido al individuo, había caído. Tengamos presente que el hecho de que yo dispare un arma de fuego, yo no estoy buscando la muerte necesariamente de una persona. Estoy buscando, tal como la ley dice, impedir o repeler, exactamente. Esto no es fuego a discreción y a querer matar. Yo me defiendo con el medio más idóneo y proporcional. No necesariamente con una pistola. Puedo tomar un palo, la lámpara del velador, lo que sea para hacer frente a esa agresión ilegítima. Lo que yo calcule o estime que es apto, proporcional e idóneo para impedir o repeler esa agresión ilegítima. Por eso siempre hablamos que el arma de fuego es una de las opciones que yo tengo. Yo en su momento me tocó defender un caso, y lo hablo muy cortito, de una mujer, una chiquilla, que es instructora de Krav Maga. Entonces un tipo en el centro quería forcejear con ella y tomó a su hija. Bueno, la chica se empleó obviamente, con un par de golpes lo redujo y le provocó lesiones súper graves. Entonces ahí su cuerpo, ¿no es cierto?, fue el que fue empleado para repeler esta agresión. Y el juez dijo, efectivamente, usted en su calidad de instructora, ¿no es cierto?, mira cómo razonó el juez. Dijo, podría inclusive haber sido más efectiva y podría inclusive haberle provocado la muerte con un par de golpes más. Pero no fue así. Entonces, obviamente, se configuró la causal de legítima defensa. ¿Se fijan? Entonces es un medio proporcional. Pero lo que nos exige la ley es la necesidad racional del medio empleado. Exacto. Pero esa racionalidad, como les digo yo, muchas veces es difícil de cuantificar o de establecer cuando yo me veo inserto en la situación X de peligro, de agresión, si yo no tengo, ¿no es cierto?, la debida preparación para hacer frente a esto. Y que la verdad es la mayoría de nosotros no la tenemos. No tenemos esa preparación para ponernos en un momento de estrés de tal nivel que sepamos cómo y qué accionar. ¿Ya? Claro. Entonces, esa es la legítima defensa pura y simple de mi persona, para mí. Cuando yo me defiendo de una agresión ilegítima, cuando uso un medio racional para impedirlo o repelerle, cuando yo no provoco esta agresión. Vuelvo a Dios, deben darse sí o sí los 3 requisitos. Si no, no hay causal eximente de responsabilidad penal. No hay legítima defensa. Hay una legítima defensa imperfecta. Hay un atenuante de responsabilidad, pero no eximente, que es lo que yo busco con esta causa. Con la causa. Exacto. Ahora, esta legítima defensa yo la puedo hacer efectiva en mi persona, en mis parientes, vale decir, mi cónyuge en primer momento, hijo, papá, hermano, abuelo, suegro, tíos, cuando se produzcan los 3 requisitos anteriormente señalados. También deben darse esos requisitos. Yo no tengo ningún problema. Incluso la ley, el artículo 10, número 4, habla de legítima defensa de terceros. Correcto. De un tercero. Ahora, ¿cuándo hay legítima defensa de terceros, no es cierto? Cuando yo cumplo los 3 requisitos anteriores y un tercero está en esa situación de riesgo inminente, de riesgo vital. Claramente, lo que tenemos que excluir acá es que ese tercero no haya concertado conmigo producir una pelea, por ejemplo, en donde él supuestamente se hace de víctima
y yo voy en su auxilio y produzco un mal mayor, porque obviamente ese concierto que existe ahí me saca de foco esta causal eximente de responsabilidad penal. Pero si yo veo que un tercero está siendo conculcado gravemente en sus derechos, por ejemplo, su vida, yo puedo emplear algún medio racional para impedir o repeler esa agresión. Pero se deben cumplir sí o sí estos requisitos que conversamos anteriormente. Ahora, ¿cuándo estos requisitos que yo conversé, debo yo demostrarlos, debo yo probarlos, yo como defensa, debo decir, sabe que hubo una agresión ilegítima por este motivo, el medio empleado fue racional por esto, y fui yo quien no provoqué la agresión? Yo debo probarlos en tribunales. Es carga mía, es carga del defensor probar esa situación para acreditar la legítima defensa. La legítima defensa. Pero existe la figura de la legítima defensa privilegiada, en la cual el legislador, en el mismo Código Penal, establece que estos tres requisitos que yo debo probar en los casos normales, en la legítima defensa privilegiada, se presumen, o sea, yo no tengo que probarlos, no tengo que demostrarlos. ¿Cuándo es esa situación? Solamente en el caso del robo con fuerza en las cosas, del artículo 440, número 1 del Código Penal, cuando este robo se produce con escalamiento. Con escalamiento. La palabra escalamiento en sí, su sentido natural y obvio, diría cuando yo voy trepando a alguna parte. Pero el legislador le da otra connotación. Dice que el robo con fuerza en las cosas efectuó en lugar habitado o destinado a la habitación cuando es con escalamiento. Y aquí voy a repetir textual lo que dice la ley. Entendiéndose que lo hay cuando se entra por vía no destinada al efecto, por forado o con rompimiento de pared o techos, o fractura de puertas o ventanas. Vale decir, bien, cuando un individuo, un tercero, en horas de la noche, está pasándose por la reja de mi jardín, ¿habría un escalamiento? Yo creo que sí, porque dice, ¿no es cierto?, entendiéndose que lo hay cuando entra por vía no destinada al efecto. al efecto. Y la vía destinada al efecto en este caso es la puerta del garage del auto, o lo que sea destinado a entrar y salir de la propiedad. Pero pasarse por un antejardín, obviamente es una vía no destinada al efecto. Y en ese sentido, si yo ejecuto alguna acción, ya sea con un arma de fuego o con otro medio apto y proporcional e idóneo, y abato a este tercero o lo dejo con lesiones graves, yo no debo probar los requisitos de la legítima defensa. Se presumen en mi favor. Va a ser el fiscal o quien haga las veces de persecutor que tendrá que acreditar que esos requisitos no se cumplen. Por eso es una legítima defensa privilegiada. Esta es una norma que se modificó hace varios años ya, porque había que darle una sensación también de tranquilidad a las personas que eran violentamente, ¿no es cierto?, conculcados sus derechos. ¿Se fijan? Entonces, ahí se estableció esta protección, esta pseudo, ¿no es cierto?, presunción en la cual yo no pruebo, yo establezco los hechos. Y el fiscal será quien tendrá que probar que no se cumplen. Entonces, esta legítima defensa privilegiada se da en el caso del robo con fuerza en las cosas, escalamiento, ¿no es cierto? Y también se da en el caso de quien quiere evitar la consumación de una serie de delitos anexos. El código en el artículo 4. Cristian, disculpa, ya se nos va a cortar el Instagram, entiendo que nos deja solo 40 minutos, algo, ya estamos cerca. En caso de que se nos caiga, abro otro live en vivo y te vuelvo a conectar, Perfecto, ¿vale? Y ahí nos conectamos de nuevo en el próximo. Me quedan 2 o 3 minutos de la parte No, general. vale, Vamos con las vale, preguntas. Hasta el momento 40 minutos y no se ha caído. Sigamos hasta que se caiga. ¿Se entiende al momento, cierto, Daniel? Sí, perfecto. La parte del escalamiento, perfecto. Ya. Y les decía, ¿no es cierto?, que también la legítima defensa privilegiada, aparte del artículo 440, número 1, que era el robo con fuerzas, cuando hay escalamiento, el legislador dice que la legítima defensa privilegiada también aplica cuando alguien trata de impedir la consumación de ciertos delitos que están establecidos en el código. Por ejemplo, el robo con sorpresa, la violación,
la sustracción de menores, el abuso deshonesto, el parricidio, etcétera. Ahí es Cristian, un poco más. Cristian, disculpa, Cristian, una consulta. En el caso del escalamiento, bien, caso por ejemplo típico del portonazo, no Sí, es que abrieron un forado, no es que forzaron la entrada. El portón estaba abierto, la puerta, estoy saliendo de la casa y la puerta está sí. abierta y se meten en la casa. En ese En, caso, e- ¿cómo se podría interpretar? Porque en yo ese no los caso, invité a pasar. En ese caso, a mi juicio, no habría una legítima defensa privilegiada, o sea, de acuerdo a la situación que tú me das, sino que Ujú, tendríamos que irnos a las normas legales y comunes de legítima defensa, por cuanto si estas personas ingresan a la casa, ¿no es cierto?, ya pasaron, ya traspasaron esa frontera, esa línea en la cual estaba el escalamiento, ya están ujú, dentro de mi casa. Entonces yo tengo una agresión ahí que están entrando a mi casa. Cuando están entrando, están en el jardín o van corriendo por la puerta principal hacia adentro o hacia los dormitorios, yo ahí, ¿no es cierto?, si me empleo y saco un arma de fuego, un palo, lo que sea, y hago frente a esto, debo, ¿no es cierto?, necesariamente yo probar los requisitos. Yo probar los requisitos. Porque la ley en ese sentido es clara. Solamente establece cuando hay un robo con fuerza, con escalamiento, o para prevenir e impedir los delitos que ahí se señalan. Entonces yo no puedo ir más allá de lo que me señala la norma, pero sí mm. puedo defenderme de una agresión ilegítima al interior de mi hogar, pero ahí debo cumplir yo y debo acreditar yo la existencia de esos tres requisitos. Cristian, y en el caso, porque también la ley habla de que también pueden hacer uso de llaves falsas o de la verdadera, pero que me la robaron, se hacen pasar por agentes de la ley, técnicos BTR, por nombrar Sí, una empresa, sí, cualquiera, sí. y entran, pero ya están en mi casa. Debo y puedo, ¿no es cierto?, defenderme de esa agresión ilegítima, pero Mm, no va a tener esa presunción, ¿no es cierto?, en la cual yo establezco que se dieron por cumplir los requisitos, porque no hubo escalamiento. En el caso que tú señalas, que sucede muy a común, viene a mi casa un tipo, toca el timbre, vengo de BTR, o ahora en cuarentena, venimos de la municipalidad a sanitizar su casa, y mm, vienen completamente de blanco con un logo, y se meten a la fuerza. No hubo escalamiento, mm, no hubo escalamiento. Inclusive yo les abrí la puerta, pero me mm, pegan un empujón y entran corriendo. Entonces, obviamente, si yo me logro defender de eso, valen las reglas de la legítima defensa común y pura, en la cual yo bien, debo establecer y acreditar esos tres requisitos. Porque no va a bien. ser creíble en un tribunal, ¿no es cierto?, que yo les abrí la puerta, me empujaron y no sé, pues le meto 2, 3 tiros, eso significaría que yo andaba con el arma preparada, y hay una Mm, serie de connotaciones más, claro, que es lo que se claro, ve claro, claro, en claro. tribunales, que no es Cristian, la. No, y en el sentido que ya lo habíamos conversado, la gente ya está preguntando, están haciendo como un doble clic en el tema particular del escalamiento. Y por acá nos pregunta Cristian, y lo toma a colación, se puede dar. Efectivamente, hay un escalamiento, él se da cuenta, pero tiene un terreno de 300 metros. Y se da cuenta que efectivamente ya entraron, rompieron la cerca, se están acercando y a distancia les dispara. Allí me cubre la legítima defensa privilegiada porque sí hubo escalamiento, aunque haya habido una distancia bastante considerable, o hay que demostrar alguna otra cosa. a ver, en el caso, y es muy común, en el caso de las parcelas, segundas viviendas, Es así. etcétera, donde Sí. uno tiene un terreno mínimo 50, 60 metros desde el Ujú. portón hasta la puerta de acceso, sucede que, como lo dice la experiencia y lo que dice hoy día las noticias, no entran, no vienen de a uno, vienen de dos, tres o cuatro. Y es Ujú. uno el que, entre comillas, y como dicen en el ambiente, mandan al sacrificio y que intenta entrar. Los otros se quedan afuera esperando o haciendo algo más. Pero si ese que entra en unos 50, 70 metros, a mí como defendido, a mí como la persona que me están agrediendo, yo siento un legítimo temor respecto a la situación que se va a vivir, yo estoy en pleno derecho de emplear el medio racional suficiente para defenderme. Porque en Perfecto. mí va a estar, ¿no es cierto?, radicado ese temor, esa agresión. Yo no sé si el tipo viene caminando o viene corriendo, viene con una pistola o viene con, no sé, con lo que sea. Bueno, Mm, la semana pasada un gran amigo también, nuestro tirador de otro club, nos decía que hace 2 semanas su perrito comenzó a ladrar en su casa abajo, 12 de la noche, no sabía qué pasaba, sacó su linterna y sacó su pistola, ¿no es cierto? Y bajó. Y en el patio ve un bulto negro. A ver,
dice que gracias a Dios se dio vuelta y vio que estaba fumando. Era la suegra. ¿Tú te imaginas Ah, el chistecito de echarse a la suegra? Más encima, eso es un divorcio, pero de una. Pero, claro, el tipo ve un bulto negro en el patio de su casa, claro, claro, le alerta, imagínate. Mm, ¿te fijas? Entonces, pero todo va en relación al temor o a la agresión que yo sienta, porque no mm, debemos dejar de ver la perspectiva neurobiológica, como decía, yo siempre lo aplico, lo pongo a colación. Esa racionalidad, y vuelvo a insistir, se ve totalmente colapsada cuando yo me veo en el evento ahí. Los eventos delictuales de robo con fuerza, robo con violencia, duran promedio, de acuerdo a estadísticas de Paz Ciudadana, entre 1 minuto 45 y 2 minutos. Ese es mm. desde que comienza el tema. Entonces, en esos 2 minutos que para uno son una eternidad, no voy a tener la capacidad de discernir de manera adecuada en cómo voy a defenderme. Voy a decir, ¿cómo miércoles vacío un cargador de 15 tiros? No me di cuenta. No voy a usar audífonos ni protectores, pero no voy a sentir los tiros, porque la adrenalina en mi cuerpo va a ser tal que me va a preparar para el combate, o para Mm. huir, o para defenderme. Entonces se desencadenan una serie de factores biológicos, y ahí algún médico del grupo me puede ayudar y Claro, me puede sí, sí, afianzar seguramente, la... sí. ¿Se fijan? Mm. Entonces, pero en el caso que conversábamos, creo que esos 50 o 100 metros o lo que sean, dice en relación con la sensación de agresión que yo tuve al Mm. momento de vivirla. Porque puede ser el vecino que viene caminando, pero yo, el vecino. Pero si viene un tipo o dos tipos que yo no conozco corriendo, vestido de negro o agazapado, claramente yo me voy a poner en alerta. Claro, Entonces, establezco y acredito los requisitos de la legítima defensa, que no siempre, como les señalé anteriormente, implican usar un arma de fuego y no necesariamente implican matar a una persona, sino que correcto. impedir o repeler esta amenaza. La amenaza, perfecto. Y si Bien. producto de esta, de haber repelido esta amenaza se produce la muerte y se cumplen los requisitos, yo quedo exento de responsabilidad penal. ¿Se fijan? Perfecto. Entonces, vamos, si quieren, entonces comencemos a ver los casos prácticos que habíamos conversado o lo que los amigos aquí quieran preguntar dentro del Sí, tiempo que no, nos dé la por plataforma. acá. Mira, hasta ahora no se ha caído, así que démosle para Vamos, vamos, adelante. vamos. Pero Mira, han escrito, te escucho, Cris, te escucho. como te dije, Dani, yo creo que lo más probable es que tengamos una sesión, ahora a continuación vamos a quedar cortos, pero sin ningún problema nos ponemos de acuerdo para otra sesión en que podamos conversar y vernos ahí las caras con los amigos que estén conversando, porque el tema Perfecto, no, excelente. da Uf, para esto es, mucho, y pero además sí, una cosa que es importante establecer, por mucho que la ley diga requisitos, cada caso es tan distinto a uno a otro, particular. aunque sean idénticos. Yo disparé 2 tiros, pero no llamé por teléfono ni di cuenta al 133 al SAMU. Y Mm. otro sí dio cuenta. Ese llamado, esos 5 segundos, 10 segundos, marcaron una diferencia súper importante en el destino de uno y de otro. Ya vamos a ver por qué. Entonces, aunque sean casos similares, Vamos. Mm. hay tanta diferencia en el tratamiento judicial de uno y otro que eso es lo que tenemos que ver. No, lo Vamos vamos a a ver. ver, lo vamos a ver. Mira, por acá, cuando estábamos hablando el tema de lo que es defenderse dentro de casa, Jimena por acá nos hacía una pregunta, porque estaba interpretando que efectivamente, partiendo del principio básico, fundamental y claramente establecido, conocido dentro del mundo del tiro, ninguna persona que no esté autorizada a portar armas por la autoridad que lo tenga que establecer, no puede portar armas de fuego, ¿vale? Portar armas de fuego entendemos todos nosotros que es tenerla adosada al cinto. Así es. eh, por lo tanto, nosotros, estos casos hipotéticos que estaba mencionando Cristian, del ejemplo de la calle, que le roban la cartera, le roban el reloj y está portando armas, es un caso hipotético, es una situación que puede darse, ¿bien? Mm. Jimena, en ese sentido, cuando estamos hablando del ataque dentro de casa, hace la pregunta y nos dice, acá la tengo, por acá se me rodó, la tengo, entonces, ¿no podría portar mi arma dentro de la casa? A ver, tú haces una diferencia súper importante. El hecho de la facultad legal de porte que tienen algunas personas por disposición legal Uh -huh. y la facultad de transporte
que tenemos, ¿no es cierto?, algunos tiradores deportivos o cazadores por disposición legal y administrativa. Correcto. La figura de porte ilegal, en el caso de los tiradores, es bien cuestionable, a menos que se acredite que yo, por ejemplo, en el caso que vamos, y va a salir a colación, vengo del polígono a mi casa Ahí lo y tenemos. soy víctima de una encerrona ahí, no sé, por la salida de la costanera. ¿Me podré emplear yo? ¿Podré disparar? ¿Qué pasa si veo que en mi auto va mi señor y voy mi hija de 10 años y están sacando a mi hija por la fuerza y la están tratando de estrangular? Claramente, mi nivel de raciocinio se va a bloquear y yo voy a rápidamente activar mi mecanismo y voy a disparar sin pensarlo, porque hay en riesgo un elemento, un derecho fundamental de mi hija. Claro. Ahora, cuidado con esto. Tal como tú decías, y muy acertadamente, el porte dice relación única y exclusivamente con el hecho de andar con la pistola al cinto o adosada al cuerpo, como dice la ley y el reglamento. Pero en el caso hipotético de esta situación en que yo vengo del club y, ¿no es cierto?, se produce esta situación, yo voy a poder decir, no, efectivamente, tengo la habilidad suficiente como para tomar la pistola que estaba en la caja y el cargador que lo tenía debajo del asiento y rápidamente activé mi mecanismo y me empleé. Claro, Porque claro. eso va a tener que acreditarlo en definitiva el fiscal o quien sea. ¿Te fijan? Ahora, cuidado con lo siguiente, y que también lo he visto en algunas ocasiones. Muchas personas que tienen o tenemos este permiso de transporte suelen concurrir a diversos lugares públicos con su arma, ya sea con el cargador puesto o el cargador en un bolsillo, diciendo yo tengo la facultad para transportar el arma. El tema está en que si a mí, por ese azar del destino, me corresponde intervenir en una situación donde está en riesgo la vida de mi señora, de mi hija, qué sé yo, muchas veces yo no voy a poder aducir, es que vengo del polígono, es que voy al polígono. Y eso va a ser un elemento súper importante que va a tener en consideración tanto el fiscal como el juez al momento de decir, perfecto, hay legítima defensa. Porque me va a decir, la racionalidad del medio empleado y la proporcionalidad, usted ya la tenía establecida con anterioridad. Salió sabiendo y pensando y sabía cómo actuar en el momento de. O sea, como que preparó un poquito el escenario. Entonces, cuidado con eso. Pero en el caso, ¿no es cierto?, que hablaba Jimena, si mal no recuerdo, su pregunta. Jimena, sí. Yo en mi casa, al interior de mi domicilio, efectivamente puedo andar con la pistola en el cinto, porque estoy dentro de mi domicilio. Y es más, cuando uno inscribe un arma, ya sea de defensa o de deporte, registra un domicilio. Y en ese domicilio es donde yo tengo que mantener esa arma de fuego. Por ende, si estoy dentro del perímetro de mi domicilio, yo no tengo ningún inconveniente en andar con la pistola portada o al cinto. No hay inconveniente. Perfecto. Pero pongo un pie afuera de la reja y se acabó esa ahí el problema, claro. Así es. Queda clarísimo. Queda bastante claro, Cristian. Bien. Muchas de las preguntas que... Aquí hay una pregunta que me parece que es de Jaime Espina, dice, eso le ocurrió al Rambo de Reñaca. Claro, si ustedes se acuerdan de la situación de gringo, del John Coyne, sí, no sé si fue en diciembre o enero. El del que no baila pasa, el que baila pasa y se bajó de la camioneta. Bueno, la situación de Coyne es bien rara y es bien extraña, porque lamentablemente para él, porque efectivamente él venía del polígono y se encontró con esta turba, ¿no es cierto?, de manifestantes, donde, tal como decía Daniel, el que baila pasa, pero no había, a juicio del tribunal que decretó su prisión preventiva, un atentado, una lesión de tal magnitud hacia su persona o hacia su vida, y él, por lo que dice la carpeta investigativa, sacó su arma, que al parecer venía en condición 1 preparada, y efectuó 2 tiros o 3 tiros al aire y después disparó contra la multitud, no hiriendo, gracias a Dios, a nadie. Pero ese delito de peligro claramente pudo haber herido a alguien o haber matado a alguien. Y eso es lo que el tribunal tuvo en consideración para decretar su prisión preventiva.
Yo no estoy Mm. estoy totalmente en desacuerdo de esa decisión, pero es una decisión que adoptó el tribunal y que no se ha podido, al parecer, al momento revertir. Pero claramente Bien. no es procedente que yo vaya en la calle y ante cualquier situación en que yo me vea amenazado, rápidamente saque mi pistola y dispare al aire o dispare, ¿no es cierto?, contra la multitud, porque no es el sentido ni el alcance de lo que la norma nos dice. Bien. ¿No? Perfecto. Queda bastante claro. Cristian, continuando con la lista de preguntas y la voy relacionando con las que nos van escribiendo en la medida Mm. que vas aclarando un poco. Mira, por acá nos hicieron una consulta y era la siguiente. ¿Puedo usar, y de hecho se está repitiendo con una que me están haciendo acá en vivo en este momento, puedo usar un arma de fuego dentro de un domicilio, pero esta arma de fuego se encuentra inscrita debidamente, pero no está el nombre de la persona que la usa? Por ejemplo, estoy con mi papá tiene un arma de fuego, está inscrito a su nombre, está en el domicilio, vivo con él, hay algún problema, hay algún escalamiento, está en peligro mi vida, la de mi familia, la de mi mismo papá también, voy, tomo el arma, la preparo o la tomo y la uso y mato a uno o a varios delincuentes que están entrando. ¿Qué Mm. podría pasar en esa situación? Es una súper buena pregunta y que se ha dado en varias oportunidades. El hecho de que la pistola o el arma esté registrada a nombre del papá o del marido y la Sí, utiliza la señora, el hijo, la hija. Volvamos entonces a lo que señalábamos anteriormente. Cuando yo, para repeler o impedir una agresión ilegítima, me valgo de cualquier medio racional para impedirlo o repelerla. Si en ese momento yo tuve a mano o sabía que mi papá tiene una pistola en el cajón y yo me vi tan comprometido o sentí tanta vulneración, tanto miedo hacia la situación que estaba viviendo, lo más probable es que yo voy a tomar esa pistola y voy a hacer uso de ella. ujú, Y debería acreditar ante el tribunal que efectivamente era una agresión ilegítima y que el medio racional que yo tuve para impedirlo, repelerla, fue esa. Más allá de que hubiera estado inscrita al nombre de mi papá, de mi mamá o de mi hermano. Pero yo la utilicé. ujú. Es lo mismo en el sentido de que, no sé, pues en la casa tengo una pistola a nombre de mi papá, pero los tipos entraron y chuta, alcancé a la cocina y encontré un cuchillo cocinero. Y con eso me defendí. Eso era un medio, un elemento racional y proporcional para poder repeler esta agresión. Entonces, Ujú. el tema está, vuelvo a insistir, en la vulneración que yo siento y cómo me veo yo, cómo me siento de agredido para poder reaccionar de tal manera. En ese sentido, no es que dé lo mismo que esté inscrita en nombre de otra persona, pero yo lo tomo, ¿no es cierto? Y hago uso de ella para impedir la consumación de un perjuicio mayor. Ujú. Entonces, vale, Bien, yo tomo la pistola, le doy 2 tiros donde caigan. Si el tipo cayó, basta. Yo no puedo seguir va, actuando porque la amenaza se terminó. claro. Ahí se terminó la agresión ilegítima. Ya cesó. Él no puede caminar, cayó al suelo, por ejemplo. Distinto es si voy yo, miro y le doy 2 tiros más para asegurarme. Bastaría con que en ese momento, si yo tengo la preparación adecuada, voy, chuteo el arma, chuteo el cuchillo que tiene, llamo a Carabinero y empiezo con el procedimiento que vamos a ver más tarde. Pero se Eso, acabó ahí la agresión, se acabó. No puedo seguir actuando porque mi accionar sería producir un mal mayor al que yo trato de repeler. de repeler, claro. Perfecto. Y en ese sentido, Cristian, precisamente esa es la pregunta que viene. Ah, ahora sí, me dicen que quedan menos de 20 segundos. Por lo Ya, tanto, la nos propuesta volvemos a... sería, cerramos esta, cierro esta inmediatamente, nos reenganchamos y continuamos con las preguntas, ¿vale? Bien, Perfecto, perfecto.